Lo habitual en Excel es trabajar con hojas de muchos datos numéricos que se extienden mediante un despliegue de filas y columnas, pero a veces necesitamos que esos datos se puedan visualizar para hacerlos más comprensibles. Y para eso, Excel permite convertir las tablas numéricas en gráficas de todas las formas y colores imaginables. En esta lección veremos el proceso para crear nuestros gráficos en Excel de una manera sencilla. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de crear nuestro gráfico son los siguientes aspectos. Saber qué datos deseamos mostrar. Tener la información organizada, lo podemos hacer en filas y también en columnas y con encabezados. Determinar el tipo de gráfico a usar, ya que todos los gráficos no aplican para los mismos datos. Una vez que tenemos nuestra información organizada, podemos continuar con el proceso. La información de la siguiente hoja de cálculo la utilizaremos como ejemplo. La forma más rápida y sencilla de crear un gráfico de forma automática es seleccionar cualquier celda de la tabla y luego presionar la combinación de teclas Alt con la tecla de función F1. De forma automática, Excel creará un gráfico que representa las ventas de las discografías en los años de 2019, 2020 y 2021. Observamos que la selección de datos la ha realizado Excel, por lo que es posible que los datos de origen no se ajusten a lo que queríamos representar. Si hacemos clic sobre el gráfico, vemos sombreadas las áreas en la tabla de datos que hemos seleccionado. Podemos modificar arrastrando el límite de las áreas sombreadas con el mouse. Otra opción para crear gráfico es que primero seleccionemos los datos, seleccionando el rango de celda, incluyendo los títulos de las columnas y las etiquetas de la fila. Estas celdas serán los datos de origen del gráfico, entonces seleccionaremos ahora el rango desde A3 hasta D9. Y a continuación nuevamente presionaremos la combinación de teclas Alt más F1. Igual que en el caso anterior, Excel ha creado un gráfico. Como podemos visualizar, ahora tenemos dos gráficos que hemos creado de dos formas distintas. Una sin seleccionar el rango y otra seleccionando simplemente una celda. Este gráfico posteriormente lo podemos personalizar y modificar. A continuación moveremos los gráficos que acabamos de crear para explicar una tercera forma de crear un gráfico en Excel. Los pasos son los siguientes. Primero, debemos seleccionar una celda que pertenezca al rango donde se encuentran los valores numéricos. Es suficiente hacer clic sobre una sola celda y no es necesario seleccionar todo el rango porque Excel incluirá automáticamente los datos de las celdas adyacentes. Una vez realizada la selección de la celda, nos dirigimos a la ficha Insertar. En el grupo Gráficos encontramos una serie de opciones muy interesantes que podemos usar. Entre los más representativos podemos encontrar los siguientes: insertar gráfico de columnas o barras, insertar gráfico de líneas o de áreas, insertar gráfico circular o de anillos y otros. Además de esto, Excel incluye la opción de gráficos recomendados, la cual nos brinda la posibilidad que en base a la información a representar, Office nos despliega una lista de opciones. Cuando tenemos dudas sobre el gráfico que debemos elegir para los datos, podemos hacer uso del comando Gráficos recomendados de Excel, el cual hará un análisis rápido de los datos para hacer una recomendación. Por ejemplo, con nuestros datos, si hacemos clic en este comando, se desplegarán las siguientes opciones. Simplemente, si nos gusta alguna de las opciones presentadas, haremos clic sobre ella y luego clic al botón Aceptar. O si deseamos otro tipo de gráficos en especial, hacer clic a la pestaña Todos los gráficos que se encuentran en la parte superior, el cual nos muestra todos los tipos de gráficos que podemos crear en Excel. Por ejemplo, si escogemos líneas, a la derecha nos muestra los tipos de gráficos de línea. Si colocamos el puntero del mouse sobre uno de ellos, podremos visualizar cómo se vería el gráfico con nuestros datos. En la parte superior podemos seleccionar otro tipo de gráfico de líneas como líneas apiladas o líneas 100% apiladas
o líneas con marcadores, entre otros. Al hacer clic sobre una de ellas, en la parte de abajo podremos visualizar las variaciones de este tipo de gráfico de líneas. En este caso no utilizaremos los gráficos recomendados, así que cerraremos el cuadro de diálogo. Para nuestro ejemplo, usaremos un gráfico de columnas, que deja clara la diferencia que hay de las ventas en los años según discografía. Es muy importante en estos gráficos de Excel de columnas agrupadas no poner muchas series, de lo contrario conseguiremos que el gráfico sea muy difícil de leer. Para ello, simplemente hacemos clic al icono de insertar gráfico de columnas o barras. Podemos notar que en Excel 365 los gráficos vienen representados por sus iconos. Una vez que hemos hecho clic al icono de insertar barra o columna, se despliegan las siguientes opciones, como de 2D, 3D, entre otros. Y a medida que seleccionemos cualquiera de ellos, podremos visualizar una vista de ese gráfico. En este caso vamos a seleccionar el que se ajuste a nuestras necesidades y en nuestro caso seleccionaremos la opción de columnas agrupadas 3D. Al hacer clic sobre él, se creará automáticamente el gráfico. La información de cada serie está almacenada en una columna diferente. La columna azul representa los datos de la columna de ventas del 2019. La columna anaranjada, las ventas del 2020 y la columna gris, las ventas del 2021. Es así como un gráfico está vinculado a la información contenida en una hoja de Excel. Si por ejemplo modificamos los datos, entonces el gráfico se actualizará automáticamente para reflejar los cambios. Si las ventas de la discografía Warner no es $4.825 en el año 2019, sino de 10.000, modifiquemos el valor de esa celda por 10.000, Enter, podremos visualizar que la barra de color azul en la discografía de Warner aumenta a ese monto. Es porque se actualiza automáticamente. Con estos pasos simples hemos aprendido cómo hacer gráficos en Excel 365. Tal vez la parte más complicada del proceso es saber elegir el gráfico adecuado para nuestros datos. Pero si nos encontramos en esta situación, recordemos que Excel nos proporciona la funcionalidad de gráficos recomendados que nos va a ayudar en el proceso de selección de un gráfico. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre gráficos en Excel.